Rod Praceres es un joven australiano obsesionado con la astrofotografía. Él se queda despierto hasta las 3 de la mañana en silencio apuntando al cielo con su telescopio para capturar luces que salieron de galaxias hace más de 6.000 años. Un día, Rod revisa su Instagram y tiene un mensaje de una productora de Los Ángeles preguntando si pueden usar sus fotos para una película. Meses después, Rod está sentado en un cine de Brisbane viendo esas mismas imágenes proyectadas en IMAX, frente a miles de personas que probablemente pensaban que lo que veían era inteligencia artificial. Pero Rod es solo una de las miles de personas que pusieron su grano de arena para que Project Hail Mary fuera una realidad. A veces no dimensionamos la escala de un proyecto así, pero detrás de esa belleza que vemos en pantalla hay un ejército de mentes trabajando en absoluta sincronía. Por eso, más allá de una reseña, hoy quiero que exploremos las piezas que armaron este rompecabezas. Desde el manuscrito que cambió la carrera de Ryan Gosling hasta la ingeniería necesaria para darle vida a un personaje tan complejo como Rod. Si eres nuevo en este canal, bienvenidos a Cine con Sam. Este es el espacio donde amamos comer popcorn, ver películas y hablar de ellas. Aquí les comparto datos curiosos, historias y reseñas de mis películas favoritas. Así que si te gusta este tipo de videos, te invito a que te suscribas y me sigas en redes sociales. Project Hail Mary es una historia de ciencia ficción donde un profesor de ciencias despierta en medio del espacio sin recordar quién es y con una misión de vida o muerte: descubrir por qué el sol se está apagando para evitar la extinción de la humanidad. Y tú dirás, bueno, es otra película más de aliens. Pero la realidad es que esta historia es todo lo opuesto a los clichés del género. Si aún no la has visto, te recomiendo que pauses este video, compres tus entradas y vayas a verla, porque en este video te voy a contar de dónde nace la historia de Project Hail Mary y cómo lograron tener una adaptación que en menos de un mes ya recaudó más de $517 millones globalmente y acaba de ser renovada para una semana más en IMAX. Todo nace de la mente de Andy Weir. Muchos lo conocen por The Martian, pero esa novela fue el resultado de haber fallado antes. En el año 2000, Weir coescribió una novela de ciencia ficción llamada Theft of Pride junto a Jack Sharp. Intentó conseguir una editorial que la publicara de forma masiva, pero nadie la quiso. Oye, relájate. Oh, jamás quise ofender ni nada. Bien, debo ir a trabajar. Tras ese rechazo, Weir se refugió en su blog para escribir relatos cortos. Ahí fue donde publicó The Egg, un cuento que se volvió tan viral que le dio la confianza para intentar algo más grande: The Martian. Esta confianza lo llevó a escribir esta historia que subió gratuitamente en su blog entre 2011 y 2012. Cuando por fin lo puso en Amazon a 99 centavos, el éxito fue tan masivo que terminó convirtiéndose en la película dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Matt Damon, que todos amamos. Lo curioso es que años después la historia se repitió de una forma aún más agresiva. A principios de 2020, MGM pagó $3 millones por los derechos de Project Hail Mary cuando el libro ni siquiera tenía fecha de publicación. En ese momento solo tenían dos cosas seguras: una gran historia y a Ryan Gosling a bordo. El resto del equipo se fue sumando como piezas de un rompecabezas. Ahí fue cuando se unieron el guionista Drew Goddard y el productor Aditya Sud, la misma dupla que ya había descifrado cómo traducir la ciencia compleja de Weir al cine con The Martian. Gosling recibió este manuscrito en plena pandemia, cuando las producciones estaban pausadas. Le llamó mucho la atención que la historia no trataba sobre la muerte, sino sobre la esperanza, sobre lo capaces que somos de resolver problemas imposibles cuando no nos rendimos. Él aceptó el reto, pero como productor ejecutivo sabía que no podía manejar un proyecto de esta magnitud solo. Contactó a Amy Pascal, quien no solo tenía la experiencia necesaria, sino que compartía su emoción por esta historia. Pascal venía del éxito de Spider-Man Into the Spider-Verse y sintió que los directores perfectos eran Phil Lord y Chris Miller. Estos dos se conocen desde 1993, cuando estaban en la universidad, y desde entonces han construido una carrera rescatando proyectos que nadie creía posibles. En 2009 hicieron Lluvia de Hamburguesas cuando nadie pensaba que ese libro podía ser una película. En 2012 resucitaron 21 Jump Street y en 2014 transformaron lo que parecía un simple comercial de juguetes de Lego Movie en una aventura ingeniosa sobre la creatividad que nadie vio venir. Sin embargo, en 2017 les pasó algo brutal. Fueron despedidos de la película Star Wars Solo, a pesar de que ya tenían más del 80% grabado. Fue un golpe público que pudo haber terminado con la carrera de cualquiera. Pero en 2018 regresaron como productores para revolucionar la animación con Spider-Man Into the Spider-Verse, ganando el Oscar a Mejor Animación. Lo que hace que Project Hail Mary sea tan especial es que marcó su regreso a la silla de dirección después de más de 12 años sin dirigir una película live action. Pascal confiaba ciegamente en ellos y no se equivocó. Making this movie with Ryan and Chris and Phil was a dream come true.
Lord y Miller recibieron el manuscrito, lo leyeron solo en 24 horas y se enamoraron. No solo porque les recordaba su propia amistad de décadas, sino por ese contraste tan humano entre el aislamiento absoluto y la colaboración necesaria para sobrevivir. Con el equipo ya formado, Lord y Miller tomaron una decisión que definió el alma de la película: evitar el uso de CGI a gran escala y apostar por efectos prácticos. Ellos no querían que Ryan Gosling tuviera que actuar frente a una pantalla verde imaginando el espacio. Querían que estuviera atrapado en él. Para los directores, la única forma de capturar la verdadera claustrofobia y el asombro en la historia era que todo lo que Gosling tocara fuera tangible. Esta filosofía de realismo a toda costa recayó sobre los hombros de Charles Wood, el diseñador de producción, quien tuvo que levantar desde cero la nave Hail Mary. Wood se alejó de la típica estética futurista y elegante. Su intención era que la nave se sintiera como una respuesta de emergencia global. El cockpit, ese centro de control donde Grace maneja todo, mide solo 8 pies de diámetro y está construido sobre un exoesqueleto mecánico capaz de girar físicamente para simular la gravedad. 150 pantallas y 750 botones funcionales en 2026, cuando todo es CGI, no solo ayudaron a que Gosling tuviera más elementos para interactuar, sino que añadió ese sentimiento de que el Hail Mary podría existir en nuestra actualidad. Esa misma búsqueda de realismo llevó a Ryan Gosling a hacer algo extremo. En lugar de usar prótesis o efectos digitales para mostrar el deterioro de Grace tras años en coma, decidieron filmar de manera cronológica. Gosling comenzó el rodaje con un déficit calórico estricto para verse demacrado, y conforme avanzaban las semanas, fue recuperando peso y masa muscular. Lo que vemos en pantalla es un proceso biológico real que acompaña el ritmo de la historia. Este nivel de detalle técnico se extendió a la fotografía de Greig Fraser. El reto más complejo no era solo capturar el espacio, sino representar un sistema solar que no es el nuestro. Como Rocky viene de un planeta que orbita estrellas binarias, Fraser no quiso tomar el camino fácil de poner filtros de colores en postproducción. En su lugar, instalaron paneles LED que emiten luz ultravioleta. Aunque nosotros no podemos verla a simple vista, las cámaras sí captan cómo esa luz rebota en los materiales, lo que le da a la piel de Rocky y a las superficies de la nave una textura metálica y extraña. Hoy en día muchos sentimos que todas las películas se ven iguales, sin contraste, colores opacos, todo muy perfecto. Y hay muchos factores: el estilo de edición, cómo se grabó y sobre todo la nitidez extrema del video digital. Este look casi perfecto e inmaculado no representaba el estilo de Project Hail Mary, especialmente porque es una película con demasiados elementos construidos a mano. Así que para terminar de unificar esta estética, Fraser utilizó una técnica llamada Film Out, que si no sabían también la usó en Dune y The Batman. Al transferir el metraje digital a película de 35 milímetros y luego reescanearlo a digital, Fraser logró que la imagen final conservara las imperfecciones orgánicas del celuloide, como el grano y la mezcla de colores en las sombras. Es el proceso que le da a la película esa calidez y esa textura que nos hace olvidar que estamos ante una producción de altísima tecnología, conectándose más con la sensibilidad del cine clásico. Sé que les acabo de tirar mucha información técnica, pero créanme que todo esto se siente cuando ven la película. No es coincidencia que muchos salimos del cine pensando que esta película se ve distinta a lo que usualmente hemos visto. Esta obsesión por lo tangible y los efectos prácticos que vimos en la construcción de la nave llegó a su punto más crítico al momento de crear a Rocky. Lord y Miller sabían que si ponían a Ryan Gosling a hablar contra una pelota de tenis sobre un palo verde, toda la honestidad física que habían logrado en el cockpit se perdería. En el libro, Andy Weir describe a esta criatura como una roca pentagonal con 5 brazos. Y para que esa descripción no se sintiera como un efecto digital vacío, el equipo de Neil Scanlan construyó marionetas físicas con texturas reales que Gosling podía tocar y sentir. Y esto es importante porque Rocky no es un personaje secundario. Rocky es el corazón de la película. Ahora, el responsable de darle alma a este diseño fue el titiritero James Ortiz, quien no solo operaba mecánicamente a la criatura, sino que también se convirtió en la voz de Rocky en el set. Esto permitió que Gosling no tuviera que imaginar las respuestas, sino que realmente estaba actuando frente a un compañero que reaccionaba a sus movimientos en tiempo real. Sin embargo, lo que escuchamos en la versión final va mucho más allá de simples ruidos espaciales. Los directores colaboraron con lingüistas para desarrollar un idioma con gramática real basado íntegramente en acordes musicales. Durante las grabaciones, Gosling llevaba un auricular oculto por donde escuchaba los acordes que Ortiz disparaba desde su consola. Así sabía exactamente cuando Rocky terminaba una idea para poder responder en el segundo justo.
lo cual siento que agrega demasiado a la relación de Grace y Rocky porque se siente real y espontánea. También hay una teoría circulando por ahí entre los fans más detallistas que dice que los directores escondieron un último guiño para los lectores. Aseguran que en las transmisiones de radio que Grace intenta sintonizar al inicio, una de las voces que se escucha de fondo es la del propio Andy Weir y otra Ray Porter, quien es la voz de todos los personajes en el audiobook. Honestamente yo no los pude identificar, pero si ustedes lo notaron o tienen el dato confirmado, déjenme saber en los comentarios porque tengo mucha curiosidad. Y si pensaban que ya habían puesto atención a cada detalle, esperen a que les cuente sobre la música, porque aquí es donde esta película me rompió el corazón. Todo empieza con la visión de Daniel Pemberton. Siguiendo una recomendación de Phil Lord, quien creció escuchando música popular del Cono Sur, Pemberton se alejó de los sintetizadores fríos y se inspiró en el minimalismo de Steve Reich, específicamente en su pieza Music for Pieces of Wood. Si escuchan la banda sonora, esa influencia está en todos lados. La percusión está hecha casi totalmente con sonidos humanos como aplausos, pisadas y mucha madera afinada. Pero más allá de lo que Pemberton compuso para la película, lo que me encantó fueron algunas canciones externas que los directores decidieron insertar en momentos clave. Tengo muchas, pero acá les voy a hablar de dos que le agrega demasiada profundidad a momentos clave en la relación entre Grace y Rocky. El primer momento es el encuentro entre las dos naves. Para musicalizar el instante en que el Hail Mary y el Blip 8 coordinan su velocidad, suena El Amanecer, un tango del argentino Roberto Firpo. Es una metáfora visual increíble porque en este punto Grace y Rocky son completos desconocidos, no tienen un lenguaje común y la tensión es máxima. Esto juega con el famoso dicho en inglés "It takes two to tango". Los directores lo usan de forma literal y simbólica. Se necesitan dos para que este baile funcione, y la supervivencia de ambas civilizaciones depende de que estos dos desconocidos aprendan a sincronizarse y a bailar juntos en la oscuridad del espacio. No les miento cuando les digo que todo lo que está en pantalla tiene un propósito, pero lo que más me sorprendió fue la canción que suena cuando Grace descubre que Rocky está solo y decide sacrificar su regreso a la Tierra para salvarlo. Se trata de Gracias a la Vida, interpretada por Mercedes Sosa. Lo que muchos no saben y que le da un significado desgarrador a la escena es que la canción original fue escrita por la chilena Violeta Parra, justo antes de quitarse la vida. Es su carta de despedida agradeciendo todo lo que recibió antes de partir. El paralelo con la película es brutal. Cuando Grace escucha esta canción, él no está celebrando el futuro, está haciendo las paces con su propia muerte. Al igual que Violeta Parra, Grace repasa mentalmente lo que ha sido su existencia y decide que el sacrificio vale la pena. Este es uno de los muchos momentos que enfatizan la importancia de la empatía en un mundo o un universo que a veces parece ser muy cruel. Toda esta carga emocional no funcionaría sin una ejecución técnica impecable. Al final, lo que hace que Project Hail Mary sea una experiencia tan redonda es que la producción misma refleja el mensaje de la historia. Es el resultado de un trabajo en equipo absoluto, desde la fotografía de Greg Fraser, que nos hizo sentir el encierro, hasta el diseño de Neil Scanlan, que nos dio un compañero tangible en Rocky. Cada departamento trabajó en sincronía como si fueran Grace y Rocky operando el brazo robótico, logrando que una premisa tan compleja se sienta real y cercana. Es importante entender que esta película llega en un momento donde el mundo real se siente bastante oscuro. Estamos rodeados de noticias que nos dividen y parece que cada vez es más difícil encontrar puntos de encuentro. Por eso ver una historia donde dos seres completamente diferentes deciden confiar el uno en el otro para salvarlo todo, se siente como un respiro necesario. Project Hail Mary nos recuerda que nadie se salva solo. En un género que muchas veces se enfoca en la soledad del espacio o en la frialdad de la tecnología, esta obra se atreve a ser profundamente optimista. Nos enseña que el lenguaje más complejo del universo no son las matemáticas, sino la voluntad de tenderle la mano a un extraño en la oscuridad. Al final la misión no era solo salvar a la Tierra o a Eric. La misión era recordarnos que ante una amenaza común, la empatía es nuestro mejor recurso. De corazón, los invito a ver esta película en el cine porque no se van a arrepentir. Y si ya la vieron, déjenme saber cuál fue su parte favorita o qué dato curioso les voló la cabeza. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en una próxima. Welcome to the Hail Mary. Thank you, Mary. You're welcome, Dr. Gray. Thank you, Mary. You're welcome, Rocky. Together, we're pretty smart.